Bueno, pues buenas noches a todas y a todos los presentes. Vamos a ir dando inicio con la conferencia del día de hoy. En pantallita se estarán mostrando nuestros cursos y diplomados que tenemos próximamente, a los cuales aún se pueden inscribir. En todos ellos se otorga material de apoyo y grabaciones de las clases, así como constancia con valor curricular. Les recordamos que los micrófonos se encuentran cerrados, por lo que les pedimos de favor a lo largo de la conferencia vayan realizando sus preguntas en la sección del chat y quienes nos están visualizando en Facebook en la sección de comentarios. Esta es una conferencia totalmente gratuita, no se emiten constancias y la grabación permanecerá en nuestra página de Facebook. El día de hoy tenemos el gusto de escuchar a la doctora Lolja Pérez Landa. Ella es licenciada en Criminología y Criminalística, licenciada en Psicología, doctora en Neurociencias, doctorada en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta, es perito independiente especialista en aplicación de Protocolo Estambul para el Poder Judicial del Estado de Veracruz, miembro honorífico del Consejo Mexicano de Ciencias Penales y de la Salud, es perito especializada en Criminología, Victimología y Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul, registrada y certificada en el Poder Judicial del Estado de Veracruz a través de la Defensoría y Registro Estatal de Peritos. Es perito registrada en Criminología y Criminalística ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, perito registrada en Criminología ante el Poder Judicial de la Federación. Es docente en una amplia experiencia de instituciones de educación superior a nivel maestría, doctorado y diplomados especializados. Ha impartido materias en criminología, victimología, protocolo Estambul, tortura, perfilación criminal, perfilación victimal, psicología, psicología criminal, técnicas de entrevista psicológica y criminología, bullying y acoso escolar, identificación humana, autopsia psicológica, psicopatologías, trastornos de la personalidad, bases biológicas de la conducta, intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, tanatología, feminicidio, neurociencias, entre otras. El día de hoy nos expone el tema titulado Principales objetivos periciales de los dictámenes de criminología. Doctora, le cedo la pantalla y el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero escucharme bien. Bueno, pues yo sé que es una formalidad seguir el protocolo y hacer una introducción, pero me gustaría mucho que el día de hoy solamente me dijeran LOL, ¿sí? Mi nombre es Lolja, es un nombre maya que significa flor que emerge del agua. Pero por cuestiones más que probadas, me gustaría que, por favor, dejáramos a un lado los títulos y solamente me dijeran LOL. Si tienen alguna pregunta, una opinión, alguna duda, cualquier cosa, con mucho gusto pueden levantar la mano. Y pues hacemos la intervención en el momento. Me gusta que participen, se hace una sinergia eh, riquísima para mí, sobre todo para esta área. Así que, pues muy buenas noches, muchas gracias. Como ya escucharon, pues estoy conectada desde el bello estado de Veracruz, específicamente lo que es la ciudad de las Flores, Jalapa. Y bueno, pues vamos a dar inicio, chicos. No pregunté y la gran mayoría de las veces no lo hago. ¿A quién iba dirigida esta charla? ¿Por qué? Porque muchas veces es público en general, gente que le gustan todos estos temas o chicos que están pensando en estudiar pues sobre todo lo que es criminología y criminalística, o muchos psicólogos que también les interesa toda esta área. Entonces, no quise preguntar, pero pues siempre corro el riesgo de que aquellos que ya son colegas, pues van a decir, van con lo mismo, porque esto lo vemos desde el inicio de la carrera, lo que es la criminología y varias cosas que vamos a ver aquí, pero
Eh, ¿Qué les parece si damos inicio? No sé si se vea la pantalla. Eh, Estas diapositivas, más que ilustrativas, son para mantenerme de forma objetiva. Chicos, discúlpenme que les diga chicos, pero estoy muy acostumbrada con mis alumnos, entonces no es una falta de respeto, ¿va? Es más que nada para irme guiando, porque si pasa la mosca yo me desconcentro, entonces es como para mantenerme con los piecitos en la tierra. Así que vamos a dar inicio. Yo les quiero preguntar si todos tenemos claro lo que es la criminología, lo que es un perito, lo que es un dictamen, ¿sí? Es importante todo esto porque no podemos hablar de los principales objetivos periciales del dictamen en criminología si no tenemos claro lo que es una pericial, lo que es un dictamen y mucho menos lo que es criminología. Al día de hoy parece sacado de una historia de terror, y dirían por ahí los memes, parece chiste, pero es anécdota, en donde varios abogados, no digo que todos, pero varios, e incluso algunos jueces, y no solamente en Veracruz, me ha tocado incluso jueces, perdón, del ámbito militar, que de pronto me mezclan o pues como que no tienen muy claro lo que es una pericial, lo que es un peritaje y lo que es un dictamen. Entonces, vamos a iniciar por ahí. ¿Tenemos todos claros cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, por ahí los escucho o pónganlo en el chat para que entonces podamos partir desde el mismo punto, ¿va? Sí, 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 sí. A ver, ¿quién más? Ajá. Ok. Con una sola persona que me diga que no tiene claro, a mí me queda súper bien, porque no podemos partir del mismo punto si no tenemos claro algunos conceptos. Eh, Como escucharon por ahí, pues soy perito ya desde hace varios años y soy perito particular, ¿sí? A veces me preguntan, a ver, ¿eres perito? ¿Trabajas para la fiscalía? No. Se les conoce a los compañeros colegas como peritos oficiales cuando trabajan para una institución de gobierno, en este caso, por ejemplo, fiscalía, procuraduría, ¿no? Todo esto. No, yo trabajo de forma independiente. Normalmente me mandan llamar los abogados de parte, ¿no? Los defensores, o también en algunas ocasiones me mandan llamar como perito, auxiliando incluso a la misma víctima por parte de la fiscalía, ¿sí? Entonces entro como asesora. Eh, Me ha tocado ver algunos compañeros abogados que me dicen, oye, es que entrega tu pericial. Tienes tal día para entregar tu pericial. O por el contrario, me dicen, ¿qué necesitas? Vamos a hablar con el cliente. ¿Cuándo haces el dictamen? Bueno, pues para que yo pueda emitir un dictamen, primero tengo que hacer una pericial, ¿sí? La pericial es todo ese trabajo que hacemos los peritos desde el momento que nos hablan por teléfono, nos están explicando de qué se trata y nos preguntan, ¿cómo ve? ¿Le interesa? ¿No le interesa? Desde el momento incluso que fijas tú el trabajo por lo que vas a hacer, ¿no? El costo por el trabajo. Todo eso, desde ese momento ya estás empezando a armar toda una estructura. Eh, Te preguntan muchos abogados, oiga, ¿cuánto me cobra por una pericial en tal materia? Ciertamente, pues sí nos manejamos por un orden, ¿no? Más o menos nos cotizamos algunos, un poquito más, un poquito menos, pero hay un estándar. Pero finalmente tampoco se trata de que te pregunten en cuánto está el kilo de jitomate. ¿En qué se relaciona? Bueno, la dificultad de la pericial. Tiene que ver a quién va a ir dirigido, cuánto tiempo nos vamos a llevar,
si es que vamos a necesitar de un presupuesto mayor, por ejemplo, para poder intervenir a las víctimas o a testigos, si tenemos que viajar a algún lugar lejano. O sea, hay muchísimas situaciones. Todo esto ya entra en lo que es la pericial. El aceptar el cargo, ¿sí? El, el que te tengas que transportar, el que tengas que elegir todo el material que vas a utilizar, hacer entrevistas, todo esto es la pericial. El dictamen es el documento oficial en donde vas a vaciar todos tus resultados, todas tus conclusiones y lo vas a entregar, ¿sí? Ya sea al juez, al juzgado, al abogado que te lo está solicitando, a la fiscalía, o sea, quien te lo esté solicitando. Finalmente, tienen un punto en común que es auxiliar al juzgador. Vamos a dar, vamos a iniciar con esto, porque le digo, si no, yo me voy. Nos dice que en general el objetivo de un perito va a ser evaluar la evidencia. LOL, en general, sí. No importa si es un perito en criminología, un perito en victimología, un perito en psicología, un perito en hechos de tránsito, en criminalística, ¿no? En balística. No importa si es un perito cerrajero, siempre, siempre, siempre vamos a tener que evaluar las evidencias. Las evidencias tienen que ver con esos indicios que nos van a robar la atención, que va a llamar nuestra atención y que vamos a decir, de aquí es mi punto de partida para hacer una investigación y un análisis. Entonces, vamos a encontrar que hay indicios que se convierten en evidencia porque van a tener un mayor, una calidad probatoria mayor que otro tipo de indicios, ¿no? Por ejemplo, en criminalística, si nosotros encontramos que en el lugar de intervención hay, no sé, chicles o botellas o colillas, bueno, pudieran ser indicios de que están relacionados con el hecho, pero no necesariamente. Sin embargo, si en el lugar de intervención, en el lugar de los hechos, encontramos, por ejemplo, el cuerpo de una víctima, de alguien que fue victimizado, de alguien que es víctima de homicidio, por ejemplo, o se presume que fuera víctima de homicidio, entonces esto sí se convierte en una carga de evidencia, ya es algo probatorio, en donde no nos va a caber duda si está o no está relacionado con el hecho delictivo. Ahora, el perito va a tener que evaluar esta evidencia. Después tendrá que proporcionar una opinión experta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de expertos es porque nosotros nos vamos a fijar exclusivamente en todos estos puntos, en muchos podemos hablar científicamente. ¿Por qué no hablo de forma general? Porque hay peritos que no son científicos. Hablábamos hace rato, por ejemplo, de los peritos en carpintería. Hay peritos cerrajeros, peritos electricistas, y sin embargo también utilizan una metodología. Fíjense, o sea, una vez me decía un compañero carpintero, es que mi trabajo no lo igualo con un experto en genética, ¿sí? No lo puedo igualar con un experto, con un perito, por ejemplo, ¿qué me decía? En física. Sí, pues yo puedo ser físico, puedo ser biólogo, médico, y a lo mejor yo no sé nada de electricidad, yo no sé de carpintería. Cada uno va a tener su propio conocimiento y va a ser expertise en su tema, ¿va? Entonces, no importa, vamos a encontrar que hay peritos científicos, peritos, eh, ¿cómo se llama? En oficios, peritos en artes. Entonces, pero sin embargo, también va a proporcionar una opinión muy específica. Yo como perito no puedo decir creo, me parece, pienso o siento que. No, señores, el perito se va a tener que valer única y exclusivamente de una metodología científica que podamos sustentar y que ese sustento va a ir en el dictamen, ¿sí? Eso de creo, me parece, siento,
pues se lo podemos dejar a algunos testigos, se lo podemos dejar, por ejemplo, a los vecinos que pudieron haber estar presentes en un hecho, ¿no? No, pues yo pienso que fue fulanito, yo creo que a lo mejor fue el amante, me parece que pelearon. Bueno, no están seguros. Nosotros como peritos sí debemos de estar seguros de lo que estamos diciendo porque a final de cuentas, a la hora de que entreguemos nuestro dictamen, nosotros tenemos que defender lo que estamos diciendo. Ahora, el perito tiene sí o sí que ayudar a resolver un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? Eh, Habemos peritos, ¿no? Oficiales y peritos particulares que normalmente, y no digo que nunca nos pongamos de acuerdo, pero la gran mayoría de veces no coincidimos. Y hay otras veces en que sí coincidimos. No hace mucho me tocó hacer un peritaje en donde doy mis resultados y me dice el abogado, es que la fiscalía, los peritos de la fiscalía, también opinan lo mismo. Igual, qué padre. Entonces, eso se va limpio. El problema es cuando no nos ponemos de acuerdo y entra un tercero en discordia. ¿Sí? También soy perito tercero en discordia, soy perito en rebeldía. Entonces, el perito va a tener que ayudar a resolver estos conflictos de que no nos pongamos de acuerdo o que haya dudas. eh, y eso no lo va a hacer Lolja, no lo va a hacer Juanito Pérez, ¿eh? Lo va a hacer todo este bagaje científico de investigación, de análisis, que va a llevar a una conclusión. Ahora, tenemos también que de forma general va a proporcionar información para la toma de decisiones. ¿A quién? Bueno, pues a las partes. Yo como perito particular, a mí me contrata el licenciado Juan Pérez y entonces yo hago mi peritaje, voy a hacer mi evaluación en la materia que tenga que ser y entonces el abogado ya me tendrá que proporcionar todos los datos a quién va dirigido, ¿sí? Eh, hay a veces, no siempre, hay una serie de preguntas en las cuales, un cuestionario en los cuales los peritos nos vamos a tener que echar un clavado y ¿cómo se podría decir? Pues nuestro trabajo, nuestro dictamen va a tener que nutrirse de todas estas preguntas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que resolverlo al abogado, al fiscal, al perito de parte. Nosotros tenemos que entregar este documento y en esta vamos a informar lo que hemos encontrado. Vamos a encontrar cómo es que encontramos esto, cuál fue la metodología, cuál fue nuestro marco teórico, si es que hay hipótesis, tiene todo un mundo de cuestiones ahí muy interesantes. Yo luego le digo a mis alumnos, ay, ustedes están llorando por su tesis. Bueno, imagínense que un dictamen es una pequeña tesis en donde tengo que probar lo que estoy diciendo y tengo que resguardarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora yo tengo que defender también mi dictamen ante un juez, ante la fiscalía, ante todas las personas que me pongan al frente. Entonces, les digo, es todavía peor que un examen profesional, ¿sí? Pero bueno, también va a ayudar a establecer la verdad. Yo les decía, no es que el OLJA diga que esto es una verdad absoluta, no lo digo yo. Para poder hacer el dictamen necesito consultar a muchos autores, necesito irme a las evidencias, ¿sí? Por eso lo hace un trabajo científico. ¿Qué otra cosa tenemos? Ah, bueno, ¿qué es un forense, chicos? Porque también tenemos por ahí otra cuestión. Y pues normalmente suelo preguntarlo a mis alumnos, por ejemplo, de derecho, que ya luego están ya por terminar, están en el último semestre. No quiero balconear a nadie, pero luego son instituciones muy reconocidas. Y entonces me dicen, forense es aquel, es el médico que abre los cadáveres, que hace autopsias. No. Ah, es que forense es aquel que se sube a una ambulancia y recoge muertos. Tampoco, ¿sí? Podemos saber psicólogos forenses, criminólogos forenses, les decía carpinteros forenses,
¿Qué es lo que nos va a dar la calidad de forense? Bueno, vamos a ser expertos, vamos a ser especialistas en una rama, en en un conocimiento, en una disciplina, ¿sí? Vamos a utilizar, les decía yo, la metodología, vamos a utilizar ciertas técnicas para resolver este tipo de conflictos, de casos. Vamos a auxiliar al sistema judicial, pero no solamente nos vamos a mostrar o vamos a trabajar, mejor dicho, en este ámbito de conocimientos. Nos hace forenses el hecho de tener que defender nuestro dictamen ante un foro, como lo hacían en la antigua Roma. En este foro, a nosotros se nos da la palabra, ¿sí? En un interrogatorio, en un contrainterrogatorio, en donde se nos va a permitir ofrecer toda esta información. El perito va a necesitar sí o sí trabajar la pedagogía. ¿Por qué? Porque voy a explicar, no importa que sea con peras y manzanas, le voy a explicar a todos los que están en el foro, abogados, incluso a las víctimas o al presunto, ¿sí? Este, todo lo que, en qué me baso para estas conclusiones, qué es lo que hice, qué es lo que observo, cómo es que registro todo esto. Entonces, cuando nosotros somos peritos y mostramos este conocimiento en el foro, nos convertimos en forenses, ¿sí? Que hay criminólogos, la criminología ha crecido tanto en las últimas décadas. Yo inicio mi trabajo profesional como criminóloga penitenciaria. Muy bonito, no, para serles sincera, no fue lo mío. En su momento lo disfruté, pero dije, ok, ya aprendí, no es lo mío. Eh, un perito, perdón, un criminólogo penitenciario no es forense, ¿sí? No hace las mismas funciones que un forense y va más enfocado hacia otro rumbo, ¿no? También muy interesante, muy padre, pero no es lo mismo. Eh, hay peritos en criminología, en distintos tipos de criminología, por ejemplo, criminología ambiental. Y ya empieza a haber cada vez dictámenes que van, o que están hechos a partir de estas necesidades de saber lo que es la criminología ambiental. Y bueno, podríamos poner más ejemplos, pero tengo muy poco tiempo y normalmente siempre me falta y me sobran diapositivas. Entonces, ¿qué es un dictamen? Ok, ya dijimos lo que es un peritaje, ya dijimos qué es un perito. Bueno, pues un dictamen es un documento que antiguamente, dictamen viene del latín dictamen como tal, y entonces se basaba en lo que era una opinión, lo que era un parecer, y decíase antes que era un juicio o servía para emitir un juicio. Actualmente los peritos, a la hora de entregar nuestros dictámenes, lo que menos podemos hacer es emitir un juicio. Para eso está el juez. Nosotros solamente emitimos conclusiones basadas en el conocimiento, en la metodología, en técnicas, ¿sí? Nosotros nunca vamos a decir si fulanito de tal es o no inocente o es culpable. No. Yo entrego todos los resultados, mis conclusiones, y entonces el juzgador junto con los demás abogados tendrán que llegar a una conclusión final, a una conclusión, perdón, ya para un juicio oral, por ejemplo, ¿no? Y decía, bueno, pero si el juez o el fiscal o el abogado defensor considera que lo que yo estoy entregando en mi dictamen puede servir, que es valioso y todo esto, bueno, va a fundamentar y va a argumentar su defensa, si es el defensor, o dependiendo, ¿no? De las partes, para poder trabajar con ello. Y finalmente el juez también va a necesitar auxiliarse de lo que yo como perito y otros tantos que podemos estar en el mismo hecho, ¿sí? Para poder llegar a una conclusión. Pero le digo, esto lo puse porque es lo que se decía antes, ¿eh?
pero en términos forenses no emitimos juicios, los peritos no emitimos juicios. En el ámbito este, político, ¿sí? Eh, y en otros ámbitos, bueno, pues se habla de que son documentos probados, ¿sí? Que van a ser comentados, votados y aceptados. Pero bueno, la conclusión que va a ser un documento oficial. Hay muchas diferencias, a veces se habla de informe, también suelen confundir lo que es un informe a un dictamen. El dictamen, les digo, vamos a llevar todo este conocimiento científico, vamos a tener una conclusión, vamos a poder emitir una opinión experta, ¿sí? Y lo vamos a defender. Alguien que emite no sé, eh, una constancia, un informe, no necesariamente lo va a defender en una audiencia. A una persona, médico, psicólogo, quien sea, que emite, les digo, un informe y todo esto, simplemente entrega, punto. El perito, ese sí va a ser atacado, como no se imaginan, porque finalmente es el trabajo de cada uno de los abogados, ¿no? O sea, exprimir lo más que se pueda al perito para que pueda mostrarnos cuál es la verdad. O, por el contrario, mostrar que el perito está mintiendo y que las respuestas y las conclusiones son dolosas y que carecen de fundamentos y que pueden ser engañosos. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Los objetivos de los dictámenes periciales, pues relacionar relacionar, y nos estamos acercando ya con lo más sustancioso del tema, relacionar ciertos puntos, relacionar personajes, hechos, conductas, lugares, todo esto entre sí. Lugares con personas, personas con conductas, conductas, eh, incluso con cuestiones sociales, culturales, económicas. Después, dar a conocer, ya lo dijimos, ¿a quién? Pues a los juristas. Dar a conocer a todo aquel a quien nosotros vamos a auxiliar con nuestros conocimientos. Después vamos a entregar y defender conclusiones y volvemos a lo mismo. Entregamos conclusiones, no juzgamos. Ay, ahorita me sentí como eso que dicen, escuchamos, no juzgamos, ¿no? Pero bueno, los dictámenes en criminología y no solamente en criminología, sino en cualquier otra área, ya decíamos en criminalística, en victimología, lo que sea, pues son documentos oficiales, periciales, que se elaboran para proporcionar información objetiva y científica sobre aspectos relacionados con la comisión de delitos. Nótese que estoy hablando de delitos y no de crímenes, ¿sí? Eh, a veces, cuando nosotros nos vamos a internet o incluso con algunos autores, también a veces nos manejan lo que es la criminalidad, el lugar del, ¿qué? Ay, ¿cómo lo manejan ellos? El lugar del crimen. No, no, no. Eh, Pueden ser tecnicismos que a lo mejor muchos no entiendan, pero para los que nos dedicamos a esto, tiene una razón de ser. México eh, no, en México no tenemos esta figura del crimen, mientras que en Estados Unidos y otros países sí. Entonces, solamente se habla de criminalidad cuando hay conductas antisociales. Eso tiene que ver más con una cuestión más criminológica, más de psicología forense también, pero por si a alguien se le hace así curioso de que hablamos de delito y no hablamos del crimen. ¿Cuáles son los objetivos? A ver, déjenme regresarme. Ok. Ya estamos hablando sobre las periciales criminológicas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos principales? Muchos autores manejan todos estos puntos. Yo me atreví a poner más dado a la experiencia que tengo, y algunos los quité porque son muy, muy gringos finalmente, ¿sí? Pero bueno,
dentro de los que se pueden rescatar, el trabajo del criminólogo y los principios periciales a la hora de entregar un dictamen es determinar la autoría de un delito. ¿Quién es el responsable o los responsables de esto? Quiero recalcar que el criminólogo, y válgase esta comparación, esta analogía, el criminólogo va a ser como un director de orquesta, ¿sí? El director de orquesta va a trabajar con algo que se llama batuta y va a ir dirigiendo, va a ir mostrando los tiempos, va marcando los tiempos, va marcando las entradas, las armonías, todo esto. Bueno, el criminólogo de alguna manera hace lo mismo. Y no quiero decir que el criminólogo sea el mero mero. No, no, no. Nosotros, la criminología es una ciencia multidisciplinaria y nos valemos de muchísimas otras ciencias, de otras disciplinas, pero pues alguien debe de ir poniendo como un poquito de orden. Entonces, eh, el criminólogo debe de saber de criminalística. Actualmente, muchos criminólogos también tienen la carrera en criminalística. Hay algunos estados del país que solamente ofrecen la carrera en criminología. Pero bueno, eh, si no llevan la carrera de criminalística, por lo menos sí deben de saber de ella. ¿Qué otras disciplinas debemos saber los criminólogos? Obviamente, psicología. Debemos de saber de medicina, de antropología, de sociología. Incluso debemos tener nociones o conocimientos religiosos. Más adelante comento por qué. Entonces, basándonos en todo esto, auxiliándonos de las demás disciplinas y de todos estos conocimientos, podremos llegar a una conclusión o por lo menos acercarnos para poder determinar esta autoría. Y tendrá que ver esto con la perfilación criminal o incluso con la misma perfilación victimal. Ahora, identificar los motivos y causas del delito. Esto es muy importante. A veces hablamos no solamente con los abogados, incluso con los mismos directivos de algunos penales, cerezos y ceferezos, y nos dicen, bueno, pues es que mató, es un asesino. Mm, conste, ¿eh? Así me lo dicen, es un asesino. Fulano, 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 están todos por haber asesinado. Y eso, pues, me marca que son iguales. Pues no, no son iguales. El criminólogo debe de saber qué motivó y en qué consiste la diferencia de cada uno de ellos. No es lo mismo aquel que comete homicidio en defensa propia que aquel que, por ejemplo, cometió el error de privar de la vida a otra persona por un accidente que iba manejando, ¿no? Y chocaron y se impactaron por ahí y pierden la vida. Y no es lo mismo que aquel que le gusta ver morir a los demás y que provoca la muerte, ¿sí? Entonces, tenemos ahí tres ejemplos, ¿sí? Los tres han privado de la vida, sí es cierto. Los tres son homicidios, sí, pero hay cosas que nos van a marcar si hay, cuáles son las diferencias. Evaluar la peligrosidad del autor. Cuando uno emite un dictamen mediante el peritaje que ya se realizó, porque bueno, pues tenemos que acceder y evaluar al presunto. Y entonces vamos a ir más o menos dándonos una idea, ¿no? De acuerdo a todas las respuestas, a la entrevista, de acuerdo a todo lo que vamos observando y conociendo, podemos decir, lo hizo, no lo hizo, pudo haber sido. Aquí en Jalapa hay un caso muy interesante, ya tiene más de una década, un feminicidio. Se dio a conocer porque se da un 8 de diciembre. El presunto es un doctor en derecho y pues la víctima una psicóloga que trabajaba en el Seguro Social. Quiero decir que no todos los agresores no siempre son culpables, ni todas las víctimas son inocentes.
Pero bueno, esto es tema de otro momento. Resulta que a la hora de que se hace el peritaje en criminología, pues yo comento que hay muchas cuestiones, hay muchos sinsentidos y lagunas en los dictámenes emitidos por la Fiscalía, por ejemplo, y no porque los peritos hayan hecho mal su trabajo, sino porque la Fiscalía a la hora de integrar todo esto como que algo le faltó. Y en mi conclusión, palabras más, palabras menos, menciono que el presunto, fulanito pues que no me parecía que él fuera el autor intelectual, perdón, que él fuera el autor del hecho delictivo, ¿no? De homicidio. Cuando me pregunta el abogado, no en audiencia, pero me pregunta oye, pero ¿cómo? Le digo, yo no creo que él lo haya hecho, pero no dudo que pudiera haberlo mandado a hacer, finalmente. Por esto, criminalísticamente, por esto, desde el punto de vista del dictamen en medicina también por esto. Hay muchas situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces tuvimos que identificar los motivos. Tuvimos que evaluar si esta persona realmente, antes de que se cometiera este hecho, ya era una persona violenta, si gustaba, por ejemplo, de cometer ciertos actos en donde la víctima, pues, hubiera sido ya, pues, no sé, eh, pues que ya la hubieran victimizado desde mucho tiempo atrás. Y bueno, al parecer, no al parecer, más bien, porque hay hechos, hay muchas pruebas en donde indica que más bien la víctima era quien le hacía la vida terrible a esta persona. Por eso les digo, no sabemos si alguien que ya esté colmado puede actuar de una manera en donde dices, bueno, pues toda la vida me has hecho sentir que soy una porquería y a final de cuentas, sabes que hasta aquí se te acabó el jueguito, ¿no? Entonces, hay situaciones que nos van a permitir encontrar de acuerdo a estas evaluaciones y a llegarnos a una realidad. Ahora, eh, el criminólogo a la hora de hacer su pericial va a reconstruir o va a procurar reconstruir los hechos. Por eso les digo que necesitamos saber también de criminalística. No necesariamente vamos a hacer una mecánica de hechos, pero cuando leamos los dictámenes de un perito en criminalística, en donde ya hizo una reconstrucción de hechos, en donde hubo una mecánica de hechos, podemos irlo siguiendo paso a paso. Es como si nos pusiéramos de pronto una cámara y lo fuéramos siguiendo. Esto lo hizo bien, esto le faltó, esto omitió esto, ¿sí? Y entonces nosotros nos vamos a basar también en el trabajo de otros peritos. Entregar un diagnóstico, tratamiento y pronóstico para rehabilitación y reinserción a la sociedad. Esto es muy interesante, compañeros, ¿por qué? Porque muchas veces te dicen, bueno, ya hiciste un dictamen, ya llegaste a una conclusión, queremos que nos entregues cuál fue el diagnóstico, ahora, cuáles son tus recomendaciones, qué es lo que pasa si esta persona, pues no recibe eh, el apoyo, la asesoría, ¿no? Que requiere. Entonces, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las necesidades de la sociedad, de acuerdo también a lo que el sistema penitenciario puede ofrecer, podemos emitir todo esto. Yo ya me fui como hilo de media, no sé si alguien quiera preguntar, opinar o se esperan al final, chicos. Ustedes me dicen, ¿eh? Maestro Samuel, no sé, si hay algún comentario o algo. Yo me sigo. Sí, por el momento no, y estoy Ok. checando en el Facebook. De igual forma les comento a los participantes, somos no tantos, entonces si gustan hacer alguna participación pueden levantar la mano y les activo el micrófono sin ningún problema. Veo que en el chat hay algo y no los he leído, jóvenes, porque si no me distraigo y ya, pero si gustan, pueden comentarlo o al final leemos. ¿Te parece, maestro? Claro que sí.
¿sí? Bueno, entonces seguimos. Otro de los objetivos es proporcionar recomendaciones para la prevención de delitos. Esto es importante. eh, Desde el punto de vista neurocientífico. A mí me gusta sacarle provecho y extraer todo el jugo que se pueda, porque en muchas de las ocasiones las recomendaciones es que tengan el apoyo de un experto, de un médico, ya sea psiquiatra, neurólogo, quien sea, porque en algunos casos nos hemos encontrado con la terrible idea de que, bueno, van a meter a alguien, lo van a privar de la libertad tantos años por delitos menores, que sí se ha dado, desgraciadamente, ¿no? O que están mucho tiempo bajo la cuestión esta de que son, ay, ¿cómo se les llama? Ay, perdón, tanto lo trabajo que se me fue la onda, pero pues están como procesados, ¿sí? O sea, pueden tener 10, 15 años y todavía están en calidad de procesados, cuando de pronto dices, híjole, debió de haber intervenido un psiquiatra y entonces se le da un tratamiento farmacológico y entonces a esta persona te aseguro que mientras lleve su tratamiento, si tiene un buen diagnóstico y si tiene un buen tratamiento, el pronóstico es favorable. Favorable para él y máximo si es primodelincuente, ¿sí? Beneficioso para la familia y especialmente para la sociedad. Entonces, necesitamos, no somos todólogos, pero necesitamos más o menos comprender, hablar el mismo idioma que otros expertos para poder decir, bueno, oye, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que encontraste en esta persona? No, pues mira, ¿sabes qué? Tiene una deficiencia en la producción de litio o tiene un exceso en la producción de, ay, ando muy olvidadiza, este, no, oxitocina no, ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, perdón. Y entonces, de acuerdo a todo esto, podemos trabajar conjuntamente y poder recomendar algo para prevenir que en otros momentos estas personas puedan volver a cometer delitos o que otras personas lo puedan hacer. Si metemos además, si introducimos el trabajo de médicos especialistas, les aseguro que podríamos hacer grandes cosas. Ahora, analizar el lugar de intervención. Por eso les decía, necesitamos saber de criminalística, pero imagínense que el lugar de intervención encontramos en este lugar que hay ciertas cuestiones de religión o eh, de ciertas tradiciones en donde a lo mejor necesitaríamos estudiarlo bajo un concepto, bajo una visión antropológica, ¿sí? Y entonces, como peritos en criminología, al actuar así, al poder analizar estos lugares de intervención o lugar de los hechos, porque no es lo mismo uno y otro, pero bueno, en ambos podemos trabajar, podríamos encontrar mucha evidencia. Y entonces es que es como una cadena y son eslabones, entonces podemos ir encontrando por qué los motivos y todo esto. Recopilar y analizar evidencias y pruebas. Eh, yo les hablaba de indicios, les hablaba de evidencias, y las evidencias son aquellas que ya nos van a decir, ah, sí, aquí tengo un elemento en donde encuentro huellas dactilares, encuentro huellas quiloscópicas, ¿no? De los labios. Pues esto pareciera que está relacionado con el acto, puede ser una evidencia, pero ya una vez que lo analizan en el laboratorio, deja de ser solamente una evidencia y se convierte ya como tal en algo probatorio. Entonces, el criminólogo puede trabajar con todo esto para que se convierta en un objetivo a, a,
mm, ¿cómo les podría decir? Pues no sintetizar, deshilvanar, ¿no? Para poder llegar a un trabajo mucho más fino y más profesional. Analizar la credibilidad y confiabilidad de los testigos. Esto tiene que ver mucho con la psicología. Vean por qué es importante que el criminólogo, de preferencia, también sea psicólogo o tenga muy buenas bases en psicología. Yo no les voy a decir que soy una experta en el lenguaje no corporal, que yo soy experta en las miradas. La verdad no es que sea experta. La experiencia me ha mostrado cuándo desconfiar o cuándo poner como que mayor atención a alguien y digo, no, me está queriendo ver la cara de mensa, ¿no? Pero claro que bajo sustentos psicológicos, claro que a la hora de hacer entrevistas, de eh, por ejemplo, aplicar ciertas pruebas psicológicas, podemos saber si los testigos nos están mintiendo, si están exagerando, si están cambiando la información, todo esto sí nos va a servir. Analizar perdón, identificar posibles coautores o cómplices, ya lo habíamos platicado en un principio, también tiene que ver con la criminalística, pero no solamente con la criminalística, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la antropología, tiene que ver obviamente con la psicología y en una de esas hasta con la medicina. Si encontramos que en el lugar de los hechos hay distintas huellas dactilares, que hay distintas pruebas, perdón, evidencias de saliva o de líquidos este, como sangre, saliva, todo esto, claro que podemos y es mucho más fácil detectar si hay más de una o dos personas que estén relacionadas con el mismo hecho. Analizar si hay otras personas involucradas en la comisión del delito y si es necesario. Bueno, este más bien va relacionado con el anterior. Perdón si ya me estoy yendo muy rápido, pero les digo, es muy poquito tiempo y hay mucha información y me gustaría ir tomando todo. Proporcionar información para la toma de decisiones judiciales. Mm, Esto sería lo idóneo, sinceramente, pero pues créanme que todavía a los criminólogos no nos dan tanto poder y no es que, que queramos el poder, queremos solamente que se nos dé la posibilidad de hacer nuestro trabajo, que sea respetado y que sea además que sea tomado en cuenta. Desgraciadamente, los lugares donde me ha tocado trabajar, como perito, que ya son algunos estados, como por ejemplo Durango, Chiapas, Oaxaca, obviamente Veracruz, ahorita no recuerdo, Oaxaca, mm, no siempre te dan todo el apoyo a los criminólogos, ¿no? La Fiscalía de Veracruz, por ejemplo, no tiene peritos en criminología, no tienen peritos en victimología. Entonces, sí sería lo óptimo, pero claro que sí podríamos proporcionar información, pero todavía como que no les llama tanto la atención. Proporcionar información objetiva y científica para ayudar a los jueces, fiscales a tomar decisiones informadas sobre el caso. Pues sí, es lo que hacemos. Obviamente, a la hora de entregar un dictamen, vamos a proporcionar esta información, ¿sí? Vamos a emitir conclusiones, vamos a emitir una opinión técnico-científica, nos convertimos ya últimamente, ya no se nos dicen peritos, sino se nos dicen testigos expertos, ¿no? Testigo experto. Y entonces, pues sí, lo que digamos, el conocimiento que nosotros entreguemos a la hora de entregar un dictamen, ¿no? Pues sí va a ser de gran ayuda para los jueces, para los fiscales y todas aquellas personas que están en estos casos. Sistema judicial. Ok. Eh, nuestros, nuestros dictámenes como resultados de toda una investigación, de un peritaje en materia de criminología, han llamado la atención a muy pocos, pero
puede servir bastante en el sistema judicial y además en la seguridad pública. Eh, por ejemplo, a la hora de promover políticas criminales, ¿no? A la hora de, por ejemplo, fortalecer el sistema penitenciario, que bueno, ya pertenece en muchos lugares a lo que es seguridad pública, a la hora de poder no solamente auxiliar, sino formar a policías ministeriales, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, a partir de un dictamen nosotros podemos ir haciendo cambios muy interesantes. Le digo, desgraciadamente, el problema es que no siempre solicitan peritajes en criminología y quienes lo solicitan, pues obviamente son los abogados defensores. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo increíble y titánico para que la fiscalía, por ejemplo, los considere. Muchas veces los desestiman, muchas veces, hasta ahorita no me ha tocado afortunadamente que un juez diga que no admite un dictamen en criminología o en victimología, pero bueno, y algunos fiscales que son más osados, pues dicen, sí, vamos a meter, aquí no tenemos peritos en criminología, pero necesitamos un asesor y esto sí nos va a auxiliar. Entonces, para terminar, eh, los objetivos más importantes, los objetivos de las periciales en criminología van a ser eh, mayormente utilizadas cuando tenemos el conocimiento, por ejemplo, en psicología. He tenido alumnos que son psicólogos y les llama mucho la atención esto. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir? Sabes que métete a estudiar criminología, te va a servir mucho. Eres criminólogo, necesitas saber de psicología. No te puede decirme este psicólogo forense si no tienes conocimientos en criminología. Eso es importante. Vamos a hablar de perfilación, que bueno, en México no se trabaja como perfilación, pero nos vamos a basar precisamente en mucho de este conocimiento para poder saber qué es lo que provocó, cuáles son esos factores que detonaron ciertas conductas, cuáles fueron los motivos para que determinada persona actuara así, ya sea como los perpetradores, ¿no? Los agresores o las mismas víctimas. Nosotros como criminólogos tenemos el infinito honor de poder, de acuerdo a nuestros conocimientos, tenemos el honor de poder decir, ¿sabes qué? Esta persona puede actuar de esta manera, esta persona actuó de esta otra por esto, por esto, por esto, por su forma de pensar, por la forma en la que fue educada, por la forma en la que creció, por la falta de o por el exceso de, este, ¿sabes qué? Necesita todo un apoyo terapéutico porque podría en algún momento, si sale libre, volver a cometer este hecho, ¿sí? Y es cuento de nunca acabar, o por el contrario, decir, ¿sabes qué? Dentro de las recomendaciones, que lleve terapia, que lleve esto, que lleve tratamiento farmacológico, que no le voy a recetar yo, que lo va a recetar un experto en psiquiatría o en neurología si es necesario. Y entonces este conocimiento que va a ser adquirido a partir de todas estas disciplinas que nos van, de las cuales nos vamos a ayudar, por cierto, pues vamos a poder hacer una pericial increíblemente rica, profesional, objetiva. Eh, yo les aconsejo, jóvenes, que si ustedes están haciendo periciales o les interesa hacerlo, no mientan. Yo sé que muchas veces a los peritos sí tenemos muy mala fama y dicen que, pues que somos muy corruptos y que nos vendemos. No mientan. Preferible perder
un cliente, que no les paguen y no que, pues, a la hora de que ustedes tengan que defender sus dictámenes, pues los dejen en mal. Y entonces no solamente pierden ese caso, van a perder muchos más porque también pierden credibilidad. Entonces, no mientan, van a defender su conocimiento, van a defender su trabajo. Los jueces, los fiscales o la contraparte, quien sea, se va a valer única y exclusivamente de lo que encuentren en sus dictámenes, de lo que encuentren a partir de lo que arrojan ustedes de sus periciales, ¿sí? Entonces, eh, las preguntas, el interrogatorio y contrainterrogatorio están hechos exclusivamente para que nosotros, o sea, para meternos zancadillas en pocas palabras, ¿sí? Eh, no mientan, porque en cualquier momento podemos equivocarnos y podemos echar a perder todo. Entonces, pues en términos generales es esto, perdón, siento que me fui muy rápido, pero apenas si nos está dando tiempo. Ahora sí, maestro Samuel, si tenemos por ahí alguna pregunta. Claro que sí. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos pusieron por acá. Esperanza pregunta si la contrapericia es diferente a la metapericia. Ok, para que quede más claro, un metadictamen o un metapericia, ¿no? Tiene que ver, y lo hemos hecho nosotros, es más allá y no es precisamente, eh, o al menos aquí así se trabaja, que pongan en duda lo que estás diciendo. Es simplemente si estás utilizando toda la metodología como debe de ser, ¿sí? Es el procedimiento. Si tú ya, o sea, si a la hora de que entregas el dictamen y yo lo veo y el procedimiento está mal, ¿qué creen? Por obvias razones el resultado está mal. No me puedes decir que aplicaste tal y tal y tal prueba para evaluar y que te está dando un resultado y a la hora de que estás viendo, a ver qué prueba aplicaste. No, pues este no es el indicado para determinada edad. O le estás aplicando una prueba a una persona que no sabe leer y escribir. Entonces, ¿cómo es que estás aplicando esto? Me estás diciendo que hiciste una entrevista, que obtuviste tanta información y tu entrevista fue de 5 minutos. ¿Es en serio? Entonces, el metadictamen se va a valer precisamente qué es meta, más allá. No me interesa saber si está bien o mal, simplemente quiero ver si el procedimiento lo llevaste a cabo. No me interesa saber el nombre del otro perito, solamente quiero saber si hiciste lo adecuado. No hiciste lo adecuado, su señoría, el resultado está mal, porque es como que no hiciste bien la suma, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguien más? Sí, Liliana Burgos pregunta qué instrumentos recomienda para valoraciones de riesgo en reincidencia en el ámbito penitenciario. Uy, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, con los psicólogos del área. Eh, por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos algunas pruebas que no son estandarizadas, pero sin embargo sí son válidas aquí en Veracruz, como por ejemplo es la tipología en la figura humana. Pero, por ejemplo, sí podemos hablar de muchas pruebas psicológicas que nos pueden auxiliar, sobre todo aquellas pues que nos van a mostrar rasgos de conducta, ¿sí? Algunas van a tener que ser, bueno, como el Minnesota, que es una de las pruebas más confiables para mí, pero bueno, ya hay distintas ediciones, hay ahora sí para gustos y todo, pero sigue siendo larga a pesar de todo. Está, por ejemplo, que siempre, perdón mi dislexia, pero siempre le cambio 16 PF, PF 16, ¿no? 16 factores de personalidad, es un poco más corto, también me da muy buenos resultados. Incluso en algún momento para Protocolo de Estambul me ha tocado trabajar con el Usher, que es muy rápido y también me da muy buenos resultados. Váyanse con pruebas de personalidad, váyanse
obviamente con de estrés postraumático, y pues guíense también qué es lo que están trabajando dentro del sistema penitenciario. ¿Para qué? Porque muchas veces nos damos cuenta que es una porquería con lo que están trabajando, a veces con eso mismo lo puedes tirar, ¿no? O por el contrario, te puede dejar muy buenos resultados y entonces lo aplicas. Pero digo, no les puedo decir exactamente, le digo, aquí en Veracruz trabajamos con eso, son símbolos, son figuras, son letras, es una figura humana. A mí me resultó muy bueno cuando estaba en el sistema, porque nos hablaba precisamente de este riesgo. Y entonces encontrábamos que había personas que, Dios mío, pues no tendrían que salir, que luego veía yo su expediente, ya eran reincidentes, entraban por delitos menores y ya estaban por homicidio, estaban por lesiones graves y todo. Entonces, pero váyanse por pruebas de personalidad, chicos. Y la entrevista, para mí la entrevista es, vaya, muy necesaria, muy necesaria. Si saben hacer una buena entrevista, créanme que pues por lo menos una tercera parte de su pericial ya la tienen bien. ¿Alguien más, maestro? Sí, y última preguntita. Marco pregunta, ¿el criminólogo recopila evidencias y pruebas? Si es así, ¿puede comentar de qué forma? Mm, sí las recopila, pareciera más un trabajo del criminalista. Eh, las va, las va a encontrar, las va a interpretar, las va a analizar. Por ejemplo, yo les decía que luego nos basamos en los peritajes, perdón, en los dictámenes, porque los peritajes no tenemos acceso a ellos, los dictámenes de algunos otros compañeros. Y entonces, cuando a mí me entregan un expediente, yo tengo que ver qué es lo que dicen de la otra parte, ¿no? Por ejemplo, en este caso la fiscalía, ¿qué dice el perito en medicina? ¿Qué dice la perito en psicología? ¿Qué dice trabajo social? Entonces, no es tanto que lo recopile porque ahí está, pero sin embargo, sí tengo que identificarlos, los, los, eh, los aparto, ¿no? Y entonces digo, a ver, aquí están cayendo en contradicción. Aquí me está diciendo que la víctima murió por múltiples lesiones perforocontundentes, pero el dictamen del médico pues no menciona ninguna de estas, ¿no? Entonces, a ver, entonces, ¿cómo? O me dices que la perito en trabajo social hizo una entrevista a fulana de tal, pero también tal y tal y tal testigo me dice que esa persona murió hace 20 años y la supuesta entrevista la hicieron hace 3 meses. Entonces, sí podemos decir que la recopilamos porque nos vamos a llegar de ellas, pero hay que identificar en dónde se sitúan para poder analizarlas, poder desmenuzarlas y entonces, pues, decir, ¿sabes qué? Aquí no está siendo verídico, ¿sí? Entonces, ahora, si hablamos desde el punto de vista de la criminología auxiliada de la criminalística, yo como criminólogo no tengo acceso en muchos de los casos, no tengo acceso de primera mano al lugar de intervención. Nunca me va, aunque tendría que ser, nunca me va a saber, por ejemplo, acompañar al perito recogiendo indicios. Es más, ni siquiera en un levantamiento de cadáver. ¿Sí? Como peritos particulares, nosotros ya nos hablan cuando ya se dio todo, pero sin embargo, sí necesito tener todo este conocimiento. Y les decía, es acompañar al perito al que vamos a estar estudiando su dictamen, y es como si lo estuviéramos acompañando paso a paso. Ah, ok, tú me estás diciendo que levantaste eh, estos indicios y que estos los dejaste de un lado, pero ¿cómo es que identificaste que estos indicios no valían la pena? ¿Por qué no los dejaste? Eh, por qué me dices que no los estás identificando como tal, como una evidencia? No los llevaste al laboratorio, no los embalaste, no nada. Entonces, de acuerdo a tu experiencia y a tu conocimiento, ¿cómo es que los estás rechazando? Entonces, no es exactamente que yo misma los recolecte,
pero desde el momento que tengo acceso a los dictámenes, pues sí es una manera como de ir obteniendo esa información, ¿va? ¿Alguien más? Creo que son todas las preguntas. Creo que por aquí estoy viendo una última. Sí, por favor, pruebas estandarizadas, de preferencia, porque a la hora de una audiencia, lo primero que te van a preguntar es eso. Y entonces, para quitarte problemas, de preferencia, o al menos esa es la experiencia que tengo, utilicen pruebas estandarizadas. Pues si no tienen más que preguntar, chicos. Pues listo. Ay, qué bárbaro me hiciste correr, maestro. No, sí, Perdón. perdón, perdón. El tiempo es muy, muy, muy justo. Sí, No nos alcanza. ya sé. Es que de esto nos Pero podemos echar 3 horas, 4 clases, ¿no? Y de todos modos nos sigue faltando tiempo. Entonces, así una hora dije, ay, Dios. sí, claro, claro, claro. Siempre, siempre falta el tiempo. No, Sobre pues, todo con este tipo de temas que son ay, no. muy amplios. Y es que son muy apasionantes y se queda uno corto, pero bueno, créanme que luego utilizo muchos ejemplos porque creo que es muy enriquecedor. Porque, ay, no, hoy no tengo tiempo, hoy no puedo hablar mucho de esto, pero muchas gracias, maestro, muchas gracias a todos ustedes que fueron tan amables en recibirme, y ojalá que pues haya sido de su interés, espero que les haya gustado. Espero haber generado muchas, muchas, muchas preguntas, muchas dudas para que así se acerquen más con nosotros y que puedan inscribirse a los cursos, a los diplomados, o no, maestro. Claro que sí. Pues al contrario, eh, vamos a ir dándole cierre a la conferencia del día de hoy. LOL, de parte de todo el equipo de consultoría, le agradezco haberla escuchado en la conferencia del día de hoy y esperamos tenerla en próximas ocasiones. Muchísimas gracias a ti, al equipo y a todos ustedes, ¿no? Pues gracias por permitirme compartir un poquito de lo que pues yo sé que no estoy inventando el hilo negro, pero bueno, hablo un poco de lo que es mi experiencia. Muchas gracias y bonita noche. Gracias a todos. Claro que sí. Excelente noche y de igual forma aprovecho para agradecerle a todas y todos los participantes del día de hoy. Excelente noche a todos. Bonita noche, gracias.